Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Fabiola Rodríguez Suárez. Soy abogada de profesión y actualmente me encuentro en la provincia de Galápagos, en la isla Isabela. A manera de introducción puedo indicar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conocidos bajo sus siglas en inglés como ADR o en español como MARCS, buscan definitivamente que los conflictos o problemas que surjan entre las partes pueden resolverse bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto significa que son las propias partes, de común acuerdo y de manera voluntaria, quienes deciden llevar sus problemas a estos mecanismos. Hoy en día, los mismos juegan un papel muy importante tanto dentro del ámbito nacional como internacional, ya que las partes someten sus controversias a ellos, ya sea por varias razones, como lo son sus bajos costos, el ahorro de tiempo, la flexibilidad, que están asistidas por un tercero neutral y asimismo por su informalidad. Dentro de estos mecanismos encontramos a la mediación. Por eso, a continuación, voy a dar ciertos temas. El primero es la definición de la mediación. En segundo lugar, la definición de mediador. Tercero, las características de la mediación. Cuarto, las técnicas de comunicación que se aplican en la mediación. Y por último, pero no menos importante, ¿qué materias se pueden transigir? Pues bien, es necesario conocer qué se entiende por la mediación. Sin duda alguna, la mediación forma parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en que las partes deciden someter sus controversias de manera voluntaria ante una mediación. En la misma estarán asistidas por un tercero neutral llamado mediador, que facilita el diálogo entre las mismas. Una definición clásica dice que la mediación es la técnica de la cita. ¿Por qué? Porque son las propias partes sumergidas en sus problemas quienes deciden someter sus inconvenientes, valga la redundancia, a mediación. Es un método autocompositivo porque depende de la voluntad de las propias partes. Ahora bien, debemos definir al mediador. El mediador es un tercero neutral. Se entiende que el mediador es una persona capaz de facilitar el diálogo y la comunicación entre las partes. Él no da las soluciones, pero sí encamina a las partes. Obviamente las orienta y las dirige. ¿Por qué? Porque son las propias partes quienes dan las soluciones a sus conflictos. Por lo tanto, el mediador es una persona imparcial, es una persona con técnicas de comunicación, es una persona confidencial, es una persona creativa, es una persona con técnicas, es una persona obviamente que ayuda a las partes a el diálogo y que sus problemas puedan ser resueltos. Ahora bien, también es necesario conocer dentro de la mediación las características de la mediación. Dentro de la mediación existen ciertas características de suma importancia. La primera es la voluntariedad. En segundo lugar, la confidencialidad. En tercer lugar, la flexibilidad. Cuarto, el ahorro del tiempo y obviamente la informalidad. Incluso es sumamente importante destacar el ahorro de tiempo, que incluso hace que las partes sometan a mediación sus conflictos, a diferencia de acudir al órgano judicial e incluso al sistema arbitral, que es un poco más extenso. Pues bien, ¿a qué nos referimos con la voluntariedad? La voluntariedad es un requisito indispensable para la mediación. Nadie puede ser obligado a mediar, por lo cual existe esa voluntad de las partes de someter sus problemas ante este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. La voluntariedad prima durante todo el proceso. No me pueden obligar a ir a mediación. Puede ser que yo o una parte ya conozca este mecanismo porque ya ha llevado sus controversias al mismo, o puede ser incluso que le sea sugerida por un abogado. Lo importante, obviamente, es que exista la voluntad de ambas partes. Y obviamente otra característica o otra que hay que resaltar ahí mismo es que son las propias partes quienes dan las soluciones a sus problemas. Otra característica de suma importancia es la confidencialidad. ¿Qué significa esto? La confidencialidad es un principio o una característica de la mediación. Significa que todo lo que se diga dentro de una audiencia de mediación
no podrá ser utilizado posteriormente en un tribunal o en un juicio. ¿Por qué? Porque incluso se prohíbe que el mediador actúe como testigo en un proceso posterior en que se haya ventilado respecto a cuestiones de mediación de ciertas partes. Por lo tanto, esta característica hace que tenga las partes esa confianza de acudir a este mecanismo. ¿Por qué? Porque va a poder explayarse, va a poder obviamente decir lo que busca, lo que quiere, porque sabrá que todo lo que se dice en esa audiencia o en ese proceso es totalmente confidencial, es totalmente, por así decirlo, privado. Y por último, otra característica también importante dentro de la mediación es la flexibilidad en el procedimiento. ¿Qué significa esto? Significa que siempre que se respeten los principios de voluntariedad y de confidencialidad, las partes, o mejor dicho, el mediador, podrá llevar de manera libre el procedimiento de la mediación. Ojo, obviamente el mediador va a tener ciertas pautas o cierta estructura del proceso de mediación, pero lo podrá llevar bajo su estilo. ¿Qué significa esto? Que el mediador obviamente va a darle a las partes la misma cantidad de tiempo, las va a escuchar y obviamente les va a facilitar el diálogo y la comunicación. No existe un procedimiento rígido dentro de la mediación, más bien es un proceso informal. Pero obviamente siempre deben respetarse los dos principios básicos o las dos características que mencioné anteriormente. Pues bien, ahora sí vamos a adentrarnos a las técnicas de comunicación en la mediación. Uno como mediador puede aplicar ciertas técnicas con las partes o con las personas dentro de la mediación. Una de las primeras técnicas es la escucha activa y la asertividad. La asertividad es una técnica diplomática, es una técnica donde yo soy capaz de manera respetuosa, obviamente, decir que estoy de acuerdo o no con cierto concepto o con cierta actitud. Obviamente, esto forma parte de la escucha activa. ¿Por qué? Porque yo puedo darle a las partes ese mecanismo o esa forma de poder decir que no a una cosa cuando no estoy de acuerdo, pero obviamente de manera respetuosa, obviamente no dañando a las personas o no utilizando palabras vulgares ni nada por el estilo. Otra de las técnicas que como mediadores podemos utilizar es la entrevista individual. ¿Qué quiere decir esto? Yo como mediador puedo tener entrevistas individuales con las partes. Esto va a significar que yo voy a escuchar a la parte, no voy a hablar tanto porque le voy a dar esa pauta y esa confianza de que pueda decirme todo antes de acudir a la audiencia de mediación y obviamente así generarle la confianza para acudir a la mediación. En pocas palabras, la entrevista individual va a tener ciertas estructuras, obviamente, pero siempre primando esas entrevistas a las partes, ¿no? Y por último, y no menos importante, otra de las técnicas de comunicación que yo puedo aplicar es tanto en cuestiones comunicación no verbal como comunicación verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal es lo que obviamente se expresa mediante el lenguaje escrito o el mensaje hablado. Cuando yo estoy como mediador en una audiencia de mediación, debo de prestar atención a las partes, debo asentir con la cabeza, debo darle esa confianza. Obviamente debo dejar de utilizar el teléfono para brindarle esa seguridad a las partes que están hablando conmigo o que han decidido someter sus controversias a mediación. Y dentro del mensaje o el método de comunicación no verbal, obviamente está el tono de voz, obviamente está los gestos, es una comunicación más mímica. Obviamente tengo que asentir con la cabeza, que si estamos escuchando a las partes, que si le estamos prestando la debida atención, etc. Por eso es muy importante estas técnicas de comunicación para que el mediador, obviamente, mejor dicho, para que la mediación y las partes puedan llegar a un acuerdo que sea satisfactorio y duradero en el tiempo para ellas mismas. Obviamente que son ellas mismas las que van a llegar a este acuerdo, ¿no?
Pues bien, y por último, pero no menos importante, cuando hablamos de materia transigible, ¿a qué se refiere la transigir, mejor dicho? En pocas palabras, se considera transigible a todo conflicto que derive de la libre disposición de los derechos de las partes y que pueda ser transado. Aquí